Vamos a ver ahora dos temas que están íntimamente relacionados entre sí. Vigas doblemente simétricas con cargas inclinadas y flexión de vigas asimétricas. Hemos visto hasta el momento siempre vigas que están cargadas en el plano de simetría, en uno de los dos planos de simetría, por ejemplo en el plano YX o en el plano ZX. Y allí, en esos casos, tenemos que los ejes neutros de la sección son respectivamente el eje Z en el primer caso y el eje Y en el segundo. ¿Qué vamos a tener ahora? Tenemos unas cargas que están actuando en un plano que no es ninguno de los otros dos, que contiene el eje X y que además forma un ángulo θ, ese nuevo plano, el plano de cargas, con el plano YX. Entonces, ese momento que producen en cualquier sección de estas cargas, ese momento es perpendicular, el vector momento es perpendicular al plano de cargas, perpendicular al plano de cargas. Y entonces lo podemos descomponer el momento en sus dos componentes, m sub z y m sub y, como lo tenemos aquí. Sabemos nosotros que m sub z produce tracción en la parte inferior y compresión en la de arriba. Y m sub y, tracción a la izquierda, en la parte izquierda de la sección, y compresión en la parte derecha. Son esfuerzos de la misma naturaleza. De esta forma aquí, a lo largo de la altura, de esta forma aquí, a lo largo de la base. Y entonces, supongamos que este valor absoluto es mayor que este valor absoluto. Podemos sumarlos entonces los dos siendo de la misma naturaleza como lo tenemos aquí, que sigma x es la suma de esos dos esfuerzos. Si miramos este punto tiene la máxima compresión, como todos estos, debido a mz, y también tiene la máxima compresión, como todos estos puntos, debido a my. Y entonces, si sumamos esos dos valores, obtenemos la máxima compresión en la sección, que es esta. Análogamente aquí, tenemos la máxima tracción, máxima por este lado y máxima por este lado. Y entonces tenemos el mismo valor absoluto, pero de tracción. En este punto, ¿qué pasa? En este punto tenemos la máxima compresión y tenemos una tracción que también es la máxima aquí, pero que es menor que esta. Por tanto, prima la compresión. Y en el punto opuesto, prima la tracción del mismo valor absoluto. Y entonces, como son funciones lineales de y y de z, esto transcurre linealmente. O sea que aquí tenemos una máxima compresión, tenemos una tracción y entre los dos puntos tenemos una variación lineal. Y aquí pasa por 0. Lo mismo aquí, en esta otra arista tenemos también lineal y aquí pasa por 0. ¿Qué pasa con el centroide de la sección? Con el centroide de la sección tenemos esfuerzos 0 debido a mz y tenemos 0 debido a my. Entonces, al unir estos tres puntos, que son de esfuerzo 0, ¿qué obtenemos? Pues el eje neutro que ya conocemos. Y ese eje neutro forma con el eje z un ángulo beta. Y entonces toda esta parte de aquí para arriba está sometida a compresión y toda esta parte de aquí para abajo está sometida a tracción. Podemos encontrar la expresión matemática del eje neutro con esta condición, igualando el valor de sigma x a 0. Y de aquí obtenemos entonces la relación entre y y z, que no es más que la tangente del ángulo beta, igual a estas relaciones entre momentos de inercia y entre los momentos que actúan. Y entonces vemos aquí
si miramos lo que es m sub y sobre m sub z, que lo tenemos aquí, no es más que la tangente de teta, Y entonces, teniendo eso en cuenta, podemos hallar la relación entre beta y teta, reemplazando esa diferencia entre momentos. Aquí tenemos que la tangente de beta es la tangente de teta multiplicado por este cociente entre momentos de inercia. Es decir, que beta y teta son diferentes en general. Teta y beta son diferentes en general. O sea que si este es el plano de flexión, si este es el plano de cargas, el plano de flexión, que es perpendicular al eje neutro, no es el mismo que el plano de cargas. Y entonces lo tenemos aquí, generalmente. Ahora, ¿cuándo sí coinciden los dos? Plano de flexión y plano de cargas. Cuando teta igual a 0. Ocurre lo que ya conocemos cuando las cargas están en el plano YX, que el eje neutro es el eje Z. Cuando teta igual a 90 grados o a 270, vale decir las cargas están a lo largo del eje Z, es decir, en el plano ZX. Y por tanto la flexión tiene lugar alrededor del eje Y. Y este sería entonces en nuestro caso el eje neutro. ¿Cuándo más beta es igual a teta? Cuando esta relación es 1. O sea que es igual el momento respecto del eje Z que respecto del eje Y, el momento de inercia quiero decir. ¿Y eso cuándo se presenta? Se presenta en todas las secciones transversales que tengan por perímetro polígonos regulares. Por ejemplo, el triángulo equilátero, el cuadrado, el pentágono regular, etc. El círculo, por supuesto. Pasemos ahora al segundo tema que, repito, está íntimamente relacionado con este. Entonces, se trata aquí de vigas en flexiones, de flexión en vigas asimétricas. Esta sección no tiene ningún eje de simetría y vamos a ver para flexión pura, que es como está demostrado en el libro, no lo vamos a hacer aquí, pero los voy a remitir a él, en flexión pura, es decir, no hay cortante, hay solo momento. Entonces aquí actúa un par. Se demuestra en el libro que si ese par se descompone según dos ejes centroidales, eje Z mayúscula y Y mayúscula, que sean los ejes principales de la sección, entonces vamos a obtener como el esfuerzo normal final esta expresión que es totalmente análoga a las que veíamos aquí. Aquí referidos a Z y Y, que eran ejes de simetría, y aquí referidos a Z mayúscula y Y mayúscula, que son ejes principales de la sección. Análogamente tenemos que tangente beta es igual a esta expresión y que la relación entre beta y teta está mediada por esta expresión, donde teta define el plano donde actúa el par M. Ya no es el plano de cargas, porque no hay cargas, ya lo dijimos, estamos en flexión pura. Y entonces, fíjense que lo que tenemos aquí es, recuerden, es esto, es la generalización de esto. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de ejes principales de la sección. Ustedes bien saben que cuando tenemos un eje de simetría son ejes principales. El eje es principal y el perpendicular es el otro principal. Un eje de simetría es eje principal de la sección. O sea que todo el tiempo hemos hablado de esto como ejes de simetría, que en realidad son los ejes principales de la sección. ¿Qué pasa cuando hay cargas? O sea, cuando no tenemos solo flexión pura. Ahí entonces entra el concepto de centro de cortante, que yo les pido que miren en el libro. No vamos a hacer ejercicios sobre esto, solamente el concepto de centro de cortante, que es muy importante.
que lo miren allí en el libro y eso puede ser una pregunta de la evaluación siguiente.